La Trinchera de Llamas. Es radio. Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 25 de mayo de 2024. Son las 8:20, 7:20 en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos qué opináis sobre el reconocimiento unilateral de Palestina por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Pues sí, comenzamos con la crisis diplomática entre España y Argentina, que comenzó a raíz de unas declaraciones del ministro de Transportes español, Óscar Puente, donde aseguró que el presidente Javier Milei se drogaba. Lo que empezó siendo una batalla dialéctica entre ambos países ha evolucionado hacia la acusación de Milei sobre la mujer del presidente del gobierno de ser una corrupta durante el acto de Vox el pasado fin de semana en el Palacio Vista Alegre, algo que Milei ratificó en una entrevista esta semana y donde aseguró que no va a pedir disculpas porque considera que él es el agredido. Cree que fue agredida su mujer, pues primero digamos que él se hizo cargo, ¿no? O sea, con lo cual muestra que está sucio. Pero además, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. Que necesitan salir a pegarme a mi manada. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es decir, verdaderamente, o sea, una cosa de una cobardía feroz. Yo no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? La respuesta del gobierno no ha tardado en llegar. Este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciaba la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso. Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Las reacciones a esta decisión extraordinariamente grave no han tardado en llegar, por ejemplo, de Argentina, quien se niega a retirar a su embajador en España. Esto es lo que decía el propio Javier Milei. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate. Propio de un socialista fatalmente arrogante. Si Pedro Sánchez está cometiendo un error mayúsculo, yo no voy a ser tan imbécil de repetir semejante error. Y desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo rechaza la retirada de la embajadora, exige a Pedro Sánchez que reconsidere la decisión y ha pedido el cese de su ministro de Exteriores. También le pide explicaciones al gobierno. Deme una sola razón para que España retire el embajador en Argentina, pero no el embajador en Rusia. Para el presidente de Vox, Santiago Abascal, todo el ataque diplomático contra Argentina organizado por el gobierno de Pedro Sánchez forma parte de una operación de manual. A su juicio, no es un ataque a Javier Milei, sino al pueblo argentino y a su recuperación. Estamos ante una operación de manual. El presidente Sánchez está actuando al dictado de los kirchneristas, está actuando al dictado del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, y por lo tanto de todos aquellos que quieren que a Argentina le vaya mal. Por lo tanto, esto no es un ataque a Javier Milei, este es un ataque al pueblo argentino y a su recuperación. Y para ello, Sánchez no ha tenido ninguna duda en utilizar las instituciones y ponerlas a su servicio. Bueno, esto es lo grave. Esto es lo realmente preocupante, es que Sánchez se identifica con el Estado. Sánchez se identifica con España y Sánchez se identifica con las instituciones. Y Sánchez, es el presidente del gobierno. Las instituciones, el Estado, el pueblo español, es una cosa diferente. Pero Sánchez piensa que él es el Estado, él es España. Y cualquier ofensa, cualquier insulto, cualquier ataque hacia él o hacia su mujer y su entorno es visto como un ataque al Estado y a España. Esto es lo trágico. Esto es muy propio de los populistas. Esto es muy propio de los dictatorzuelos, de los autócratas, de los narcisistas, como es el caso del señor Sánchez. Es una vergüenza que el gobierno español haya abierto una crisis diplomática, insisto, inédita, histórica, que no tiene precedentes, con un pueblo hermano como es el pueblo argentino, en donde hay grandísimos intereses, donde hay lazos históricos, culturales,
sanguíneos, económicos. Es una vergüenza lo que ha sucedido esta semana, pero no es nuevo. Pedro Sánchez, ya nos estamos habituando, por desgracia en este país, a este tipo de estratagemas. Lo vimos hace muy pocas semanas con esa carta a la ciudadanía, en donde fue un gran paripé lo que hizo el gobierno, lo que hizo el presidente, amagando con dimitir, cuando jamás se le pasó por la cabeza dimitir. Nunca estuvo en su pensamiento. Fue todo una jugada, un gran engaño, un paripé. Usando como excusa la apertura de diligencias previas por parte de un juzgado para investigar los negocietes de su mujer, montó la Mundial amagando con dimitir para luego construir el relato de que todo era una especie de conspiración ultraderechista del fango de la fachosfera contra él y su gobierno. Que querían acabar con la democracia, con su gobierno mediante estratagemas absolutamente inaceptables. Esto no es nuevo, esto es la técnica de toda la vida del populismo más abyecto y miserable. Cuando a Hugo Chávez, por parte de la prensa, la oposición, se le criticaba su deriva absolutamente surrealista, absolutamente de locura, que llevaba de cabeza el país hacia el mayor de los abismos, tal y como finalmente sucedió, el régimen chavista atacaba a los críticos llamándoles golpistas, fascistas, y luego ponía en marcha medidas para callar esas voces críticas, para cerrar medios de comunicación, para expropiar activos y empresas, para prohibir o encarcelar a los opositores. Así es como mueren las democracias. Bueno, pues ahora estamos en una operación similar, un gran paripé por parte de Sánchez de cara a las elecciones europeas, porque esto solo persigue un objetivo, que es movilizar a sus votantes, con el cuento de que España está ante la amenaza de que caiga en las manos de la ultraderecha internacional, cuando no hay nada semejante. Todo un gran cuento. Y cabe recordar, Manuel, que toda esta polémica comenzó con esas declaraciones de Óscar Puente acusando de drogarse al presidente argentino. Declaraciones de las cuales, por cierto, no se disculpó. Parece que al ministro le gusta hablar de adicciones. En esa ocasión fue contra Javier Milei, y esta semana ha llamado adicto al alcohol al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sinceramente, no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus 8 gin tonics diarios. Bueno, Óscar Puente y sus puentadas. Óscar Puente no es un... Bueno, sí, ostenta el cargo de ministro, pero lo que es un matón de la política. Ha sido colocado ahí por Sánchez para este tipo de cosas, para insultar directamente. Y luego estos son los que piden respeto, son los que piden rectificaciones, llamando drogadictos y llamando alcohólicos a la oposición. Este es el respeto que pide el Partido Socialista. Es de una gran hipocresía, no es hipocresía, es cinismo, es puro cinismo. Es terrible lo de este gobierno, terrible. Esto es un ministro del gobierno de España. ¿Dónde se ha visto? Pues aquí. Óscar Puente. El matonil. Óscar Puente, el matón de la política española, cuya función es esa, mientras Renfe funciona cada vez peor, donde hemos tenido que ver imágenes dantescas como la de cientos de clientes, de usuarios del tren de cercanías de Madrid teniendo que entrar a pie en la estación de Atocha, porque había una avería. Bueno, lo de las averías en cercanías es algo que forma parte del día a día. No se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es a intentar mejorar el funcionamiento de Renfe y de las infraestructuras españolas. No, Puente está para otra cosa. Puente está para montar el lío y para insultar. Para eso sí sirve, desde luego.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que España reconocerá el Estado palestino en medio de la guerra el próximo 28 de mayo. Lo hace sin acuerdo con la oposición y en coordinación solo con Irlanda y Noruega. Los terroristas de Hamás aplauden la decisión, que consideran una etapa importante. Además, en Afganistán los talibanes han agradecido a España, Irlanda y Noruega su reconocimiento de Palestina. Ante ello, Israel ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, lo que supone el segundo conflicto diplomático de España en 24 horas. Sánchez ha resumido las razones para el reconocimiento en paz, justicia y coherencia y ha asegurado que este reconocimiento no es contra Israel. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza, y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo. La decisión del presidente del gobierno de reconocer al Estado palestino no ha tardado en llegar. Sumar y los socios de investidura consideran que Pedro Sánchez se queda muy corto. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar. Palestina será libre desde el río hasta el mar. El eslogan, popularizado en los años 60 por intelectuales palestinos, ha sido empleado por los terroristas de Hamás. La frase que acabamos de escuchar que pronunciaba Yolanda Díaz reclama la soberanía palestina desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, un territorio en el que se ubica el Estado de Israel, y por ello la proclama aboga por la desaparición de Israel. La embajadora de Israel en España ha acusado a Yolanda Díaz de fomentar el odio y la violencia. Y mientras tanto, los socios entienden que el presidente está subordinado, por ejemplo, a los intereses de Estados Unidos. Califican las palabras de Sánchez de buena noticia, pero también creen que esta medida debería haber llegado mucho antes. Ya ha tenido sentido retirar a la embajadora española de Argentina por los insultos de Milei. ¿Cómo no va a tener sentido retirar a nuestra embajadora de Tel Aviv por 35.000 asesinados, 15.000 de ellos niños? Hoy en día casi van a reconocer más escombros y cadáveres que territorio. Puede y debe hacer más. Romper relaciones diplomáticas con el Estado criminal y genocida de Israel. Y desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que la prioridad tiene que ser la liberación de rehenes y el alto al fuego, y acusa a Pedro Sánchez de tomarse este tema a la ligera. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que se está premiando a los terroristas. Lo que sí es, hijos, que no aprovecha la situación de los muertos israelíes y palestinos para separar a los españoles en buenos y malos. Esto no es o con Sánchez o contra la paz. Esto no es o con Sánchez o contra la democracia. Usted lo único que ha hecho es ponerse en una posición hasta ahora de equidistancia entre un terrorismo satánico y un Estado democrático como es Israel. El reconocimiento será el próximo 28 de mayo. Vamos a ver qué supone este reconocimiento del Estado palestino por parte de España. El anuncio de Pedro Sánchez es más simbólico que práctico y le ayuda a posicionarse como baluarte de la causa palestina en la Unión Europea. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Todos los expertos en la materia coinciden en lo mismo. Se trata de una medida simbólica y política más que práctica y jurídica, aunque podría tener consecuencias de cara a las relaciones diplomáticas de España con Israel y aumentar la presión sobre los países que se oponen al reconocimiento, como Estados Unidos. Respecto del primer supuesto, no es ninguna novedad, después de que el gobierno de Israel advirtiera a Sánchez de que su intención de reconocer al Estado palestino solo supone una recompensa para la organización terrorista de Hamás, y asegurarán que esta acción no caería en vano. Todo lo contrario, desde Israel anuncian graves consecuencias. La primera medida que han tomado desde el ejecutivo de Netanyahu ha sido llamar a consulta tanto a la embajadora española en Israel como a la embajadora israelí en España. Además, Israel ha prohibido al consulado español en Jerusalén prestar servicio a palestinos tras la postura adoptada por el gobierno español, una decisión que ha sido criticada por Josep Borrell. Es una mala noticia, sin duda. Es una reacción a la decisión tomada por el gobierno español y otros gobiernos europeos, y creo que más la van a seguir. Cada vez que alguien toma una decisión para apoyar la construcción de un Estado palestino, la reacción de Israel es convertirlo en un ataque antisemita. El reconocimiento por parte de España no implicará la apertura de una embajada española en Ramallah, población administrativa en Palestina, aunque a partir del 28 de mayo España podría formalizar relaciones políticas con Palestina y firmar tratados internacionales. Cabe recordar que reconocer un nuevo Estado requiere que haya una población definida, un territorio delimitado y un gobierno que ejerza la autoridad sobre él. En el caso de Palestina no se cumple ninguno de estos supuestos. Bueno, lo primero que hay que decir es que Palestina no existe ni ha existido nunca. Palestina es una zona que ha sido siempre, ha estado bajo el control de diferentes potencias, como por ejemplo Reino Unido. El Imperio Británico ejerció ese protectorado durante esa zona durante muchísimo tiempo.
Lo segundo es que el reconocimiento unilateral de Palestina por parte del Gobierno de España no supone ni aporta ninguna solución real a este conflicto que lleva enquistado desde hace muchísimo tiempo. No sirve absolutamente para nada, y no sirve absolutamente para nada porque la única solución posible es efectivamente la creación de 2 estados. Pero eso se ha propuesto en 5 ocasiones, y en las 5 han sido rechazadas. ¿Sabéis por quién? Pues sí, por las autoridades palestinas, por los propios palestinos, porque el terrorismo palestino no quiere 2 estados. Lo que quiere el terrorismo palestino es borrar del mapa a Israel, borrar del mapa al pueblo judío. Eso es lo que quiere Palestina, y eso es lo que significa del río hasta el mar, que es la famosa frase, el famoso eslogan que ha pronunciado vergonzosamente la vicepresidenta y ministra del Gobierno de España, Yolanda Díaz. Inédito en cualquier país serio, democrático y rico del mundo. Increíble que se haya producido semejante barbaridad por parte del Gobierno de España. Por lo tanto, no es la solución. Lo que es un premio. Lo que ha hecho el Gobierno socialista es premiar a los terroristas después de haberse producido ese terrible histórico atentado por parte de Hamás el pasado mes de octubre. Porque al fin y al cabo, un reconocimiento, solo hay que ver lo que ha pasado. ¿Cuál ha sido la reacción de Hamás? Ha aplaudido con las orejas. ¿Cuál ha sido la reacción de los talibanes de Afganistán? Han aplaudido con las orejas. Están encantados con el Gobierno de España, que hayan reconocido unilateralmente a Palestina. Y esto tendrá consecuencias, claro que tendrá consecuencias. Israel, que es un socio fiel, un aliado fundamental, especialmente en materia antiterrorista, lógicamente va a reaccionar. Y esto tendrá consecuencias para España y para todos los españoles, por culpa de un gobierno de irresponsables y sectarios. El anuncio del reconocimiento de Palestina lo realizó Pedro Sánchez en una comparecencia este miércoles desde el Congreso de los Diputados, donde además no dio ninguna explicación sobre los negocios de su mujer Begoña Gómez tras las acusaciones del Partido Popular sobre un presunto tráfico de influencias. Sánchez, lejos de ello, volvió a defender a su esposa. Lo vuelvo a repetir, ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni irreprochable. Pero a usted eso no le importa. A usted no le interesa la verdad. Solo le interesa la destrucción del adversario político. Pese a que Pedro Sánchez defienda que su esposa es inocente y pese al informe preliminar de la Guardia Civil filtrado por el diario El País, curiosamente un día antes de esta comparecencia, que asegura que la Guardia Civil no apreciaba indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez, finalmente la Guardia Civil va a continuar adelante con las pesquisas al considerar que sí que existen indicios de un presunto delito de tráfico de influencias. Fuentes de la investigación subrayan que el informe filtrado en poder del juez es un documento preliminar y que la UCO no es competente para calificar delitos. Además, el juez que investiga el caso ha citado en calidad de testigo el 7 de junio a Juan Carlos Barrabés. Barrabés, cabe recordar, es el empresario que concurría en una unión temporal de empresas a 2 concursos públicos del Ministerio de Economía y al que Begoña Gómez firmó 2 cartas de recomendación. Vamos a conocer todas las novedades que rodean al caso Begoña Gómez esta semana. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Esta semana hemos conocido a través de la información publicada por Carlos Cuesta en Libertad Digital que hay una nueva línea de investigación en los negocios de Begoña Gómez. Pedro Sánchez cedió a la Organización Mundial del Turismo la sede gratis en España por 75 años tras sufragar una reforma de 24,4 millones de euros y tras ello el secretario general de la OMT tuvo una dedicación destacable hacia Begoña Gómez, representó ministros africanos en asambleas de la OMT, respaldó proyectos del Africa Center y hasta acompañó a la mujer del presidente en algunos de sus actos internacionales promovidos por el centro que dirigía Begoña Gómez. Además, Voz Populi ha publicado que la comitiva de Delcy Rodríguez hizo un pago a Víctor de Aldama el 3 de enero de 2020 para intentar cobrar la deuda de Venezuela con Air Europa. La misma comitiva estaba formada por el director general de la vicepresidencia, Kenny Antonio Díaz, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Félix Plasencia, amigo de Ábalos, o Jorge Andrés Jiménez Ochoa, empresario del sector de la construcción. Se vieron además con varios ministros, con Begoña Gómez y con Globalia en el marco de Fitur, y también hemos conocido los viajes más
polémicos que ha hecho Begoña Gómez en calidad de primera dama, entre ellos Canadá, Nueva York en 2 ocasiones, Dubái, Sudáfrica y Kenia, en los que ha hecho negocios y contactos relacionados con su vida profesional, pero aprovechando medios y oportunidades que le brindaba la presidencia del gobierno y que ha sufragado el contribuyente. Gracias, Adrián. Y como comentábamos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudió el miércoles al Congreso de los Diputados para dar cuenta de la política exterior de su gabinete en medio del choque diplomático abierto con el presidente de Argentina, Javier Milei. La crisis con Argentina, el reconocimiento de Palestina y los avances con Gibraltar han centrado el discurso del presidente. En cuanto al presunto tráfico de influencias de su mujer, Begoña Gómez, Sánchez, como estamos comentando, ha vuelto a sacar los mismos argumentos de las intervenciones anteriores. Ha acusado a la oposición de tirar de la máquina del fango. La crónica parlamentaria es de Jesús Úbeda. Pedro Sánchez, matón que se denomina víctima, inauguró este miércoles su punto y aparte en la deriva de crispación parlamentaria, ciscándose en una oposición cada día más ultraderechizada y en los pseudomedios digitales que difunden informaciones manipuladas sobre su esposa. El presidente del gobierno, animal herido, no lo descarto, se dirigió así a quienes lo quieren quebrar y, me atrevería a decir, a quienes lo dan por amortizado. Ya les digo yo, que van listos, que van listos. El macho alfa del Ejecutivo compareció este miércoles en el Congreso para dar cuenta de, amén de la turra habitual del Consejo Europeo, los asuntos objeto de investigación periodística y judicial que afectan a su partido, su gobierno y su entorno personal. Sánchez arrancó su chapa demandando juego limpio yendo al balón, no a por los jugadores, pero intentando romperle la tibia a Benjamín Netanyahu y atizando a una oposición que, en su opinión, representa la nada y el lodo. Que lo único que hay es fango, una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. Alberto Núñez Feijóo adoptó el rol de entrevistador metralleta y preguntó disparando a la barriga. ¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid o no? ¿Usted sabía que su mujer recomendaba a empresas contratistas de su gobierno? De Begoña saltó al quilombo con Argentina. Deme una sola razón para que España retire el embajador en Argentina, pero no el embajador en Rusia. Abascal dijo una obviedad no escuchada hasta entonces en la Cámara. Que usted no es el rey y que su señora no es una institución del Estado. El líder de Vox censuró el ataque diplomático lanzado por su gobierno contra Argentina y se animó a adoptar el rol de entrevistador. ¿Hasta dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte, si no le piden perdón? Tras la intervención de Abascal, pidió la palabra Patxi López para, con una sobreactuación deleznable, solicitar la retirada del diario de sesiones, un calificativo tan intolerable, salido del líder de Vox, como títere. Íñigo Errejón, que está mutando en Strelnikov, pidió firmeza contra el genocida Netanyahu. Al tiempo, Israel llamaba a consultas a su embajadora en Madrid y convocaba a la embajadora española a una reunión de reprimenda. Y vamos con más asuntos. Continúan las novedades del caso Koldo, caso Partido Socialista. Esta semana hemos conocido el presunto amaño del presidente de Adif, Ángel Contreras Marín, en la adjudicación de obras públicas a la empresa Soluciones de Gestión. Además, los agentes de la Guardia Civil esperan seguir recabando información gracias al volcado de información de los más de 170 dispositivos intervenidos en la investigación. Precisamente, lo último que hemos conocido es que esta investigación por parte de la UCO, de la Guardia Civil, se paralizará los meses de julio y agosto. Ignacio. Así es, la investigación quedará suspendida durante el verano debido al rechazo por parte de Fernando Grande Marlaska a pagar las horas extras de los agentes que llevan trabajando 18 horas diarias durante semanas. En su defecto tendrá que ampliar el periodo vacacional, obligando así a la paralización de la investigación. Dicha investigación señala esta semana al presidente de Adif, Ángel Contreras. El informe de la Guardia Civil señala una conversación entre el empresario Daniel Fernández y Koldo García, en la que se deja entrever la ayuda del presidente de Adif. En febrero de 2024, Koldo recibió un mensaje que presuponía el posible apaño en la adjudicación de un proyecto de más de 1,5 millones de euros. El mensaje concluye diciendo: Ángel sabe que nos ha quitado 600.000 euros y debe ayudarnos, refiriéndose presuntamente a Ángel Contreras, que en ese momento era el director general de Conservación y Mantenimiento de Adif. Es por eso que desde el Partido Popular su secretaria general, Cuca Gamarra, pide su dimisión. Esas informaciones que se conocieron en el día de ayer dan datos que señalan no al pasado del gobierno de Pedro Sánchez, sino dan datos que señalan el propio presente del gobierno actual de Pedro Sánchez, al Ministerio de Fomento. Y cuanto más datos se conocen, se puede ver además cómo esa trama
la trama PSOE, la trama Koldo, también se acerca cada vez más y asedia al Partido Socialista en Andalucía. Cuca Gamarra además se refiere al Partido Socialista andaluz debido a la relación del delegado de Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, con el empresario conocido como Toño, con el que mantuvo una reunión junto a Koldo García y José Luis Ábalos. La relación del caso Koldo con Granada se remonta a los contratos públicos que concedió Adif a la compañía Áridos Anfersa, cuando todavía esta compañía ni siquiera existía. Por ello, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia del socialista granadino en la Comisión de Investigación del Senado. Otro de los que comparecerá en el Senado será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo hará después de volver a evitar las preguntas de la oposición en el Congreso. De momento, Begoña Gómez no será llamada a comparecer, aunque desde Vox lo han vuelto a pedir esta semana. Desde el Partido Popular hemos elaborado un listado de un centenar de preguntas que los españoles merecen que se les respondan. Responda, y créame, o lo hace hoy en el Congreso o lo hará en el Senado. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, encantados de comparecer. Esta semana además estaban citados en la comisión del Parlamento Balear los 3 máximos protagonistas de la trama. Aldama se negó a declarar, Ábalos se desvinculó de la trama y atacó a Pedro Sánchez por su suspensión del Partido Socialista, la cual considera que el exministro no ha servido para nada. Koldo, por su parte, ni siquiera se dignó a aparecer. Y ya ha comenzado la campaña electoral de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Un total de 440 millones de europeos están llamados a las urnas, de las que saldrán los 720 eurodiputados del Parlamento Europeo. En España se elegirán 61 eurodiputados, 2 más que los últimos comicios celebrados en 2019. La realidad es que Moncloa ha visto en la actitud del presidente de Argentina un filón. El choque con Javier Milei permite al PSOE polarizar con el Partido Popular, exigiendo a Feijóo que se comporte como Moncloa considera que se debe comportar. Ambas formaciones se juegan mucho. Todas las encuestas señalan que el PP será el partido que más eurodiputados españoles aportaría, pudiendo llegar a 25 eurodiputados, eso sí, a excepción del CIS de Tezanos, que da como ganador al Partido Socialista con una ventaja de 5 puntos respecto al PP, dejando a los populares con solo 19 parlamentarios, es decir, entre unas encuestas y otras hay hasta 9 puntos de diferencia. Los populares aspiran a aumentar notablemente su representación en la Eurocámara y dejar así en evidencia al presidente Pedro Sánchez. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. El PP aspira a concentrar el voto en las elecciones europeas para lograr una victoria lo suficientemente contundente como para que pueda suponer el principio del fin de Pedro Sánchez. El presidente del partido, que esta mañana visita Ciudad Real, aseguró ayer en Elche que solo hay un modo de derrotar al gobierno, dado el temor que existe en la formación por la concentración del voto socialista a costa de Sumar y de la tentación de los electores de votar por nuevos partidos en unos comicios que ven muy lejos. Le vamos a dar la respuesta a la anomalía constante, al insulto dentro y fuera de España, a la frivolidad, al empobrecimiento, a la amnistía, al gobierno del bulo, y para eso os pido 2 cosas: movilizarnos y concentrar el voto. Si lo que queremos es que Sánchez se vaya, pero empezamos a dividir el voto, se queda. Si lo que queremos todos es que Sánchez se vaya y concentramos el voto en la alternativa real para que Sánchez se vaya, se irá. El PP pulsará mañana el sentir ciudadano en la concentración de la Puerta de Alcalá en Madrid a mediodía, en la que esperan reunir a miles de personas para protestar contra el gobierno del bulo, dicen, y la amnistía. Mientras los socialistas esperan que los ataques que están recibiendo desde el PP y Vox por diversas polémicas movilicen a su electorado y le permitan consolidar su apuesta por el europeísmo. El PSOE aspira a revalidar el triunfo de las elecciones catalanas de hace 15 días, aunque eso sí, reconocen que están las cosas muy igualadas con el PP. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Sí, en el PSOE se ven ya en el empate técnico con el Partido Popular y auguran que la diferencia es de 1 o 2 escaños y menos de 500.000 votos. Los estrategas socialistas pronostican que Feijóo, fruto del nerviosismo, cometerá algún error durante la última semana. Aseguran que es una constante la personalidad del líder del Partido Popular cuando ve que la izquierda se le acerca o Vox no se desinfla. El frente ahora es cercar al líder de la oposición por la cercanía de los populares europeos con Meloni. La candidata Teresa Rivera, que no descartaba acuerdos con la primera ministra italiana, ahora hace gala de una dura oposición a la entrada de Fratelli d'Italia en la Comisión Europea. Esa es una mala alianza. Esa alianza de la derecha y la ultraderecha va en contra de los intereses de las personas, pone en riesgo el futuro. Esto mientras reconocen el PSOE que su izquierda, Podemos y Sumar se miran de reojo y justifican ahí los problemas de gobernabilidad de esta semana, como la retirada de la ley del suelo o la caída de la proposición para abolir la prostitución. Algunos ministros llegan a preguntarse si conviene no traer leyes durante el periodo electoral, pero creen que Sumar volverá al redil de la disciplina tras las europeas.
En unas elecciones europeas polarizadas, el efecto Milei dispara las expectativas de Vox. Según las encuestas, los de Abascal serían los terceros en aportar más eurodiputados españoles. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Los de Santiago Abascal creen que rentabilizarán en las elecciones europeas su distanciamiento con el Partido Popular, habiendo mostrado sus alianzas internacionales tras el Viva 24, colocando a Vox en el foco mediático tras las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, llamando corrupta a la mujer del presidente. Santiago Abascal se muestra fuerte frente a su aliado natural, el Partido Popular, con una exhaustiva campaña electoral con presencia de Abascal arropando a su candidato Jorge Buxade en numerosos territorios como Guadalajara, León y Gijón. Vox ha dado el pistoletazo de salida a estos comicios, haciendo un llamamiento a evitar la abstención, al tiempo que ha reprochado de forma reiterada los pactos entre PP y el PSOE en Bruselas. Venimos a denunciar en estas elecciones la gran estafa del pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que han votado en Bruselas juntos en el 90% de las ocasiones y en España mantienen un teatrillo, como que se pelean, como que se oponen. Es verdaderamente incomprensible que el Partido Popular siga manteniendo un pacto con los socialistas en Bruselas, que siga ofreciendo pactos a Pedro Sánchez para repartirse los jueces, cuando padecemos un gobierno absolutamente radicalizado que está destruyendo la imagen internacional de España y que inicia conflictos diplomáticos con naciones con carácter semanal. Según los últimos sondeos, Vox sería el tercer partido más votado con un 9,4% del voto, cosechando 6 eurodiputados, 2 más que los actuales. Bajo estos pronósticos y tras el constante señalamiento del presidente del Gobierno contra el partido que lidera Santiago Abascal, Vox se percibe como el principal partido de la oposición, criticando al PP por hacer pinza con un gobierno radical y extremista. Y en Sumar, su líder Yolanda Díaz ha arropado a su candidata Estrella Galán y lo ha hecho pidiendo el voto para frenar a la Internacional del Odio. Que os movilicéis, que votéis a Sumar para que no vuelva la austeridad 2.0 que defiende el Partido Popular en Europa, pero que ha votado y defiende el Partido Socialista en Europa. Esto es lo que se juega en esta campaña electoral. Bueno, pues estamos otra vez de elecciones. Vamos a unas elecciones cada mes prácticamente, en este caso las elecciones europeas el próximo 9 de junio, en donde se van a enfrentar en un cara a cara Sánchez y Feijóo, por primera vez desde las generales del pasado mes de julio. Son muy importantes estas elecciones. Son muy importantes en primer lugar porque se enfrentan los dos principales referentes políticos del país, el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y en segundo lugar, también son muy importantes para el propio Pedro Sánchez, porque va a utilizar estas elecciones europeas para intentar renovar parte de sus cúpulas, de sus organismos de control en las diferentes comunidades autónomas. Sánchez tiene su particular guerra a nivel interno dentro del partido y por lo tanto esa posición de fuerza que pueda conseguir en estas europeas va a resultar determinante para la renovación de algunos líderes a nivel regional. La estrategia está clara. Sánchez va a utilizar su ya típica campaña de arengar a sus votantes contra un enemigo imaginario, la fachosfera, el fascismo, la ultraderecha internacional y nacional. Feijóo, por el contrario, pues se posiciona como el voto útil para frenar a Sánchez. Vox como alternativa a nivel europeo frente a los acuerdos entre PP y PSOE. Y finalmente Yolanda Díaz, que en esta película no pinta absolutamente nada. Y el Partido Popular ha convocado para mañana una nueva manifestación a las 12 del mediodía en la Puerta de Alcalá de Madrid. Los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos populares van a arropar este domingo al presidente popular Alberto Núñez Feijóo en la protesta convocada contra Pedro Sánchez. El líder de la oposición pidió movilización máxima a los suyos ante las elecciones europeas del 9 de junio y la protesta es uno de los actos centrales de campaña. Una movilización contra la ley de amnistía y contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, anima a los ciudadanos a acudir a las calles de la capital. Está en juego la igualdad de todos los españoles y eso es lo que el Partido Popular reivindicamos. Y esa respuesta la podemos dar también en las calles, tomando las calles de Madrid, tomando la Puerta de Alcalá el próximo domingo, día 26 de mayo a las 12 de la mañana, como respuesta de los constitucionalistas a que con la igualdad de todos los españoles no se juega, no se pueden cambiar votos
por impunidad. La manifestación se podrá seguir aquí en directo en Es Radio a través del programa Es la Mañana de fin de semana a partir de las 12. Y en medio de la polémica por el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, Irlanda y Noruega, Irán, uno de los principales aliados de Hamás, está de luto tras la muerte de su presidente en un accidente de helicóptero el pasado lunes. En un comunicado en su canal de Telegram, el régimen ayatolá confirmó la muerte de su presidente, el ministro de Exteriores y el gobernador de Azerbaiyán Oriental, además de los miembros del equipo de seguridad del presidente y la tripulación de la aeronave, que se estrelló al intentar un aterrizaje forzoso debido a las dificultades climatológicas. El presidente iraní desde 2021 fue enterrado el pasado jueves con la presencia de sus socios de Pakistán, Irak, China, Azerbaiyán y Armenia, además de los líderes talibanes y los terroristas de Hamás. El vicepresidente Mohamed Mokber asumirá su cargo hasta la celebración de las próximas elecciones convocadas para el próximo 28 de junio. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a la tertulia política para comentar estos y otros muchos más temas. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.